Nuestro Dios es un Dios de paz. Múltiples versículos en la Biblia ponen a Dios como sujeto de paz, el que hace la paz y el que la logra. Lamentablemente, a causa de nuestro pecado, fuimos llamados enemigos de este Dios de paz. Esto está en Romanos 5:10. Nuestro pecado ha sido de hostilidad a la santidad de Dios, un obstáculo a la comunión. Por eso Pablo en Romanos 3:23 dice que no podemos alcanzar la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Así que como no podemos alcanzar la reconciliación con Dios, al Señor le ha placido justificarnos por medio de la fe, para que tengamos paz con Dios. Romanos 5:1. Perdonados nuestros pecados por medio de Cristo, somos reconciliados con Dios. Lo que estaba roto vuelve a ser religado, solo y únicamente porque a Cristo le plació reconciliar consigo al mundo a través de la cruz. Esto está en 2 Corintios capítulo 5, verso 19 al 21. Y sobre esto, R.C. Sproul, el teólogo, dijo que el mundo repele la idea de ser enemiga de Dios. No tolera esa idea, sin embargo, acepta saberse indiferente. Y esto sucede porque la sensibilidad del mundo, en cuanto a las consecuencias del pecado y a causa del pecado, está distorsionada. Por eso la reconciliación parte de nuestro Dios de paz, nuestro Dios que es restaurador. La iniciativa es divina y comienza antes de que fuésemos perdonados. Y por la paz surge la entrega, surge la abnegación y el sacrificio de Dios, dándonos lo más preciado que tenía, a su Hijo Jesucristo. Pero cuando miramos hacia la tierra, el mundo tiene sus términos para definir la paz, y va desde lo semántico hasta lo filosófico. Y normalmente el mundo cree que la paz es la ausencia de guerra y hostilidad, como los únicos fenómenos que hacen a la armonía entre los hombres, estado que reflejaría el equilibrio interior de cada individuo que trabaja para lograr la paz. Por este motivo es que hay instituciones como la ONU, cuya misión fundamental desde 1981 es disminuir la tensión que surge entre los hombres, y esto a causa de la violencia, y asumir un rol esencial para el cese de las guerras. Y podríamos citar la historia y obtener datos de ellas y sorprendernos. Y es que a causa del pecado el corazón del hombre es conflictivo, y la paz, de acuerdo a este mundo, la que buscan los hombres, no puede evitar el conflicto, porque por la naturaleza humana surgen las ambiciones, el egoísmo, la avaricia y el sentido de superioridad que los hombres se imponen entre sí, y finalmente las guerras. Y solo por mencionar algo, en Bielorrusia, 1 de cada 3 personas, no importa si era civil o combatiente, no sobrevivía a la Segunda Guerra Mundial. Es que así es el corazón del hombre. Ha perdido la paz, y con ella el único camino que ha encontrado es hacia la muerte. Y mientras reflexionaba se me venían las palabras de Cristo a la mente cuando Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Así que no debe sonarnos raro que en Juan 14 Jesús al menos haya dicho 5 veces de que Él se marcharía. Pero hay una salvedad, y esta se divide en 3 puntos. El primero es que ellos no quedarían huérfanos, porque el Señor no los abandonaría en el modo en que la muerte lo hace. Él estaría vivo, preparando lugar para los que creen en Él. Juan 14:2. El segundo aspecto de esta salvedad es que la persona del Espíritu Santo sería la forma en la cual Cristo haría presencia y morada en nuestra vida. Por eso en Juan 14:16 el Señor dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No es un instrumento temporal, sino que el Espíritu Santo hace presencia en nosotros para siempre. Finalmente, la paz ante la ausencia física de Cristo sería el resultado de la presencia transformadora del Espíritu Santo en la vida de los que creen en Jesús. Este shalom, que significa paz, paz a la que Jesús se refiere, es algo que completa y da seguridad al hombre. No se refiere necesariamente a un estado de bienestar externo, sino más bien a un estado del ser, del interior, del hombre que puede saber que su relación con Dios ha sido restaurada. Ahora Jesús dijo: yo no doy mi paz como el mundo la da. Y es que la paz de Cristo no tiene nada que ver con el mundo. Hay un contraste, y este se explica de 2 formas. En principio, porque el mundo rechaza a Cristo y persigue a quienes le siguen. Así que es muy difícil comprender la paz de Cristo cuando el contexto se opone a Cristo mismo. Sin embargo, el mundo busca la paz en sus términos,
Pero cuando el cristianismo se opone a los términos del mundo, el mundo persigue, hostiga, ridiculiza y muestra clara resistencia a los principios cristianos. Por eso Jesús en Juan 15:18 nos dijo: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Lo segundo que tengo para decir es que el mundo ofrece amistad y ausencia de conflictividad con los creyentes, solo cuando éstos se dejan influenciar y permear por todo lo que él ofrece. Para un creyente vivir en paz en este mundo no debería ser negociar los principios y valores cristianos, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es quien permanece para siempre. 1 Juan capítulo 2 versos 15 al 17. Pero Jesús continúa diciendo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y es que la paz de Cristo trasciende los conflictos. Y lo hace basado en dos promesas. Una cercana: Él estaba diciendo a los discípulos que el Espíritu Santo estaría con ellos, su paz estaría en ellos. Y hay otra más lejana, es decir, la promesa de habitar en la presencia misma de Dios, en aquella hermosa imagen de Cristo yendo a preparar lugar para nosotros, porque en la casa de Dios muchas moradas hay. Y con esto, hermanos, no pretendo negar las emociones humanas, como la turbación y el miedo. Jesús dijo: no lo tengan, y es muy probable que lo tengamos y que los experimentemos en nuestro estado interior, como la ansiedad o alguna situación externa que sea problemática. Sin embargo, Jesús promete que su paz puede superar estos estados. Me pregunto, ¿podrá experimentarse realmente? ¿No será una cuestión de semántica, de definiciones teológicas? Para colmo, el Señor tiene fundamentos para decirnos: bienaventurados los pacificadores, dichosos, felices los que trabajan por la paz, allí en Mateo 5:9. Y uno podría preguntarse: dichosos, felices, ¿acaso no persiguieron a Jesús por traer luz en medio de las tinieblas del mundo? ¿No fue Jesús en Mateo 10:34 que dijo: no crean que vine a traer paz en la tierra? No vine a traer paz, sino espada. Entonces, ¿en qué quedamos? Estas preguntas demuestran de que la paz del Señor está por encima de la instancia en la que el hombre esté sujeto en esta vida, y que por eso la paz que Jesús ofrece no es como la que el mundo da. Y no es que literalmente Jesús vino a traer espada. Inicialmente esto significa de que su presencia sería rechazada por el mundo, por los hombres, hasta la muerte. Y lo segundo es que Cristo debe convertirse en lo más importante de parte de quienes le siguen. Jesús no está mandando a que andemos nosotros con espadas tampoco, sino a que entendamos que creer en su nombre, predicar su palabra, puede traer conflictos a nuestra vida por parte de una sociedad que está esclava del mundo, del pecado, y que está siendo direccionada por el enemigo. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar? Jesús dice que trabajemos por la paz. Y la pregunta es: ¿dónde comienza esto de trabajar por la paz? Pablo dice que el fruto del Espíritu, allí en Gálatas capítulo 5 verso 22, es la paz. Esta virtud fue claramente evidente en el carácter de Cristo, tanto en el mensaje como también en la forma en que expresó que Dios gobernaba su vida y ministerio. La paz inicialmente es una obra divina. A Dios le plació hacer la paz mediante la sangre de la cruz del Señor. Eso está en Colosenses 1:20. Paz que se basa en la reconciliación de los hombres con Dios, y que tiene por consecuencia la reconciliación entre los hombres. Porque de ambos pueblos, judíos con el resto del mundo, Dios hizo uno solo, su iglesia. Entonces, estar en paz con Dios no es algo que hemos logrado, es algo que Dios ha logrado. Y la paz tiene un costo altísimo, como dice en Efesios 2:15. Entonces, ¿qué creemos que nos costará a nosotros el ser pacificadores? La paz de Dios está asociada al perdón y a la reconciliación. Estos dos bienes son preciados cuando uno los pone en la perspectiva que Dios lo puso, porque Jesucristo sufrió la cruz para lograr la paz. ¿Entendemos el costo de un Dios de paz que quiere que seamos pacificadores? Lo otro es que la paz de Dios es algo que trabaja en nosotros. Y en Filipenses 4:7, Pablo dice: y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. De alguna manera Pablo dice: no te lo puedo explicar, pero Dios guarda tu corazón como tu mente y da paz en medio de la tormenta, pero debes confiar. Y en esto quiero hablar con honestidad, hermanos. Hemos confiado en Cristo, pero a veces vivimos experiencias que nos llevan a tensión anímica y comenzamos a movernos fuera de la paz que Dios nos ha brindado en la presencia del Espíritu Santo.
Cuando Jesús calma la tempestad, allí en Mateo 8, del 23 al 27, también lo pueden buscar en Marcos y en Lucas, las olas entraban a la barca y Jesús dormía. Allí se menciona que había una almohada para Jesús. Pero pongámonos en la piel de los discípulos. ¿Qué hubieras hecho? Ellos navegaban, es decir, hacían lo que podían, sacando agua, dirigiendo el timón. ¿Qué clase de paz es la que podría hacernos descansar en esa situación? Reconozco que yo sería uno más de ellos, intentando sacar agua y diciendo, ¡vamos a morir! Les reconozco que me habría olvidado por completo de quién estaba en la barca, tal cual los discípulos. Seguro alguno tuvo un poco de luz para ir a Cristo y decirle, Maestro, despertate, ¿no te das cuenta que vamos a morir? Cristo se reincorpora y detiene la tempestad junto al mar para luego decirles, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Dónde está la fe que decían tener? Paralelamente Pablo dice en Filipenses capítulo 4, 6, para nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, a veces nuestra vida es como una barca a la deriva. Vemos lo que nos sucede como una tempestad que no podemos controlar y comienzan a surgir las dudas. Aparece el miedo, nos vemos envueltos en ansiedad. Quizás decíamos confiar en Jesús, pero el mar nos descubre confiando en nosotros mismos, en nuestros logros. Descubre que somos autosuficientes en muchas cosas, y no es menos cierto, y no queremos que se note la cuota de orgullo personal que a veces existe muy dentro nuestro, intentando que nuestra barca y nuestra vida no se hunda. Pero saben, hermanos, allí en un lugar muy específico de nuestra barca descansa la presencia de Dios. Cristo habita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nuestro Dios es un Dios de fe y plena confianza. Dios es el único que sabe qué hacer y el único que puede hacerlo. La paz personal se trata de confianza en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas más allá de la tormenta. Los discípulos, cuando vieron que Jesús calmó la tempestad, se decían, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Tiempo después, Pablo nos dice, confíen y sorpréndanse, porque no sé cómo es. Dios obra un milagro y produce su paz en nosotros. La mente no lo puede explicar, pero es tan cierto que su paz cuidará nuestros corazones y pensamientos. Su paz guardará nuestra barca. Y esta paz que es interior a cada creyente es la paz por la que debemos trabajar. Por eso Pablo escribe en Efesios capítulo 4, verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es que la paz favorece la unidad. Y la unidad a veces requiere de que seamos mejores entre nosotros, en nuestro trato con los demás, que nos prefiramos como hermanos, que no obremos con parcialidad, que veamos con dignidad al otro, que lo valoremos con respeto, que nos perdonemos, que nos ayudemos, que nos amemos, que seamos reconciliadores, mostrándonos propicios a la restauración con el hermano. Es entonces, hermanos, que cuando la paz de Dios obra en la vida de los creyentes, también va a obrar en la vida de la iglesia. Y cuando obra en la vida de la iglesia, esto va a repercutir en el testimonio que le demos al mundo. Por eso Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17:22 dijo, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que entonces el mundo conozca que tú me enviaste. Hermanos, la paz es un compromiso de Dios en relación a nuestra vida, pero es un compromiso con Dios en relación a los demás. Y no hay mejor forma de terminar diciendo lo que dice Colosenses 3:15. Y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Que el Señor les bendiga.